Bien, ya estamos para comenzar. Buenos días a todos los que se han sumado hasta el momento. Estamos dando inicio a una nueva conversación de un programa que hemos denominado Conversando el Fútbol. En esta oportunidad con amigos, y que eso es buenísimo empezar haciéndolo así. Lo vamos a hacer con Francisco Meneghini, que es el entrenador del Audax italiano de la Primera División de Chile, conjuntamente con su cuerpo técnico, con Juan Francisco, con Federico, con César y Gonzalo y Lautaro. La idea, muchachos, es mantener una conversación como si estuviésemos compartiendo un café e ir direccionando la conversación para donde vaya saliendo, tan como es el fútbol, ¿no? Vamos a trabajar con lo emergente, digamos. Antes que nada, me gustaría así hacer un brevísimo recorrido por la trayectoria de Francisco. A partir de ahora será Paqui en la conversación, porque dijimos que es una conversación entre amigos, entonces lo vamos a denominar así. Paqui inició su derrotero en esto de entrenar el fútbol, trabajando con Marcelo Bielsa cuando estaba en la selección de Chile, posteriormente continuó con Sampaoli, también en la selección de Chile. Luego pasó al fútbol profesional en la U de Chile y vino al fútbol argentino trabajando en Defensa y Justicia. Posteriormente fue a la selección argentina, también con Marcelo Bielsa, distintos roles ha cumplido en todos esos trabajos, pero como entrenador principal arrancó en Unión La Calera, después de hacer una excelente campaña allí, inicia esta temporada con el equipo Audax italiano. Y voy a empezar haciendo una pregunta en relación a esto. Al inicio del trabajo de un entrenador en un equipo de primera división, y tiene que ver con esto, Paqui. Ustedes llegan a un equipo de primera división al inicio de una temporada, ¿bien? El deber ser indicaría, y ustedes por supuesto que lo hacen, porque además son oriundos muchos de ese país, y vos estuviste mucho tiempo trabajando allí, hay una cosa inicial que allana mucho el camino, que es conocer a los jugadores, ¿bien? Entonces vos llegás a un equipo que a lo mejor institucionalmente no tenés mucho conocimiento de esa institución, pero sí conocés mucho de los jugadores con los que vas a trabajar. Pero por otro lado, también, cuando empezamos a hablar de modelo de juego, no se puede hablar de modelo de juego sin hablar de jugadores, ¿verdad? Entonces, a partir de esos dos elementos y del deseo que vos tenés de que tu equipo juegue de alguna manera determinada, ¿cuáles serían, al inicio de tu trabajo, los primeros conceptos que vos querés que tu equipo incorpore rápidamente? Bueno, buen día a todos. Muchas gracias a la gente del Grupo Equipo por invitarnos a esta conversación. Y bueno, creo que la primera pregunta ya está buenísima. Arrancamos con todo porque creo que nos permite comentar un poco lo que pensamos como cuerpo técnico. En este periodo de mercado de pases, digamos, obviamente nosotros estábamos sin trabajo, así que tuvimos distintas posibilidades. La de Audax era la que más nos gustaba en el sentido de lo que hablabas recién, de conocer a los jugadores, conocer la liga y conocer el club. Entonces, bueno, una vez que se concretó todo, la primera conversación que tenemos con los jugadores, nos pasó en Calera y nos pasó acá en Audax, es comentarle lo que decías recién, es cómo vamos a intentar jugar. En ambos lugares lo que intentamos hacer es jugar explotando las capacidades o desarrollando al máximo las capacidades de los jugadores que tenemos. Porque el punto común entre los dos clubes, entre los dos planteles, es que hay muy buenos jugadores. Entonces, básicamente, en resumen, lo que le comentamos el primer día es intentar dominar el partido a través de dominar la pelota. Cuando la tenemos, cuidarla y usarla para atacar,
y cuando no la tenemos, intentar recuperarla lo más rápido posible. Eso se lo decimos el primer día para que se entienda claramente y obviamente a partir de ese día empieza todo un proceso de desarrollo que se va dando en el entrenamiento a entrenamiento. Pero ese sería el resumen. Y hacemos mucho hincapié, y hasta el día de hoy seguimos haciendo mucho hincapié en que lo que proponemos es que es coherente y que va en relación con cómo juegan ellos, cómo son ellos como jugadores. Son buenos jugadores y lo pueden hacer y va a potenciar sus capacidades. No le estamos pidiendo algo que vaya en contra de lo que sienten o en contra de lo que son como jugadores. Hemos tenido la suerte de ambos planteles contar con muy buenos jugadores y eso facilita todo el proceso. Bien, entonces hay una cuestión inicial que se desprende de tu respuesta, que tiene que ver con que el modelo de juego no es una cuestión fija, es una cuestión que Exacto. debe adaptarse a las circunstancias con las que el entrenador le toca trabajar. Exactamente. Eso nosotros tenemos obviamente, como todos los entrenadores y como todas las personas, tenemos unas experiencias previas, tenemos gustos, tenemos un sentir, tenemos una manera de ver el fútbol, pero consideramos que lo más importante es la interacción con los jugadores. Vos cuando en la pregunta anterior estuvo muy buena, dijiste que nosotros conocíamos a los jugadores por haberlos enfrentado y por pertenecer el año pasado a la misma liga. Y es verdad, en parte es verdad, porque nosotros a los jugadores de Audax los conocíamos muy bien por haberlos enfrentado. Audax el año pasado también hizo una muy buena campaña. De hecho, este año estamos jugando Copa Sudamericana porque el año pasado clasificaron. Pero se da una situación que es para mí muy apasionante y una de las que más me gusta, que es llego a un plantel conociendo a los jugadores, pero al mismo tiempo no los conozco, porque lo que conozco de ellos es una parte que es lo que me permite ver un partido por televisión, un partido por haberlos enfrentado, un partido por ir a ver en vivo. Eh, pero el hecho de entrenar al jugador, de convivir con el jugador, te hace conocer un montón de cosas que uno no conocía previamente. Y ese proceso, la verdad que una de las cosas que más me gusta del proceso de entrenar. Exacto, exacto, porque descubrís una faceta que obviamente no podés saberla porque no convivís con esas personas, naturalmente. Exactamente. Vamos del otro lado del mostrador, por decirlo de algún modo. Tenemos la institución, tenemos los jugadores, empezás a conocer a los jugadores en ese proceso, pero vos no lo haces solo, sino que lo haces en forma colectiva con tu cuerpo de trabajo. ¿Bien? Vamos a ir y venir por las preguntas por la medida que me van surgiendo algunos disparadores que me interesa preguntarte, Paqui. Y pensando que hay personas del otro lado que podrían preguntarte esto que yo te voy a preguntar. Vos tenés un criterio para formar un equipo y para que ese equipo incorpore determinados conceptos que vos querés que desarrolle. Eso lo tenés que llevar a cabo con un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo, ¿cómo se conforma? ¿Qué, qué competencias profesionales tienen que tener las personas que trabajan con vos? Bueno, eh, cuando conformamos el grupo de trabajo, yo como entrenador considero dos cualidades básicas. Una, ser buena persona, lo que para mí es ser buena persona, digamos, y otra, tener capacidad. Son las dos condiciones básicas y las dos que comparten todas las personas que me acompañan en el cuerpo técnico. A partir de ahí hay distintas situaciones. En este caso, en Audax, el cuerpo técnico está compuesto por dos entrenadores más, que son Federico y Juan Francisco, un preparador físico que es Gonzalo Felé, un preparador de arqueros que es César y un analista de juego que es Lautaro. La dinámica de trabajo que tenemos nosotros, o yo particularmente, cómo me gusta llevar el grupo de trabajo, es, estamos todos en la misma oficina y hay una interacción permanente y muy grande entre todos los integrantes del cuerpo técnico. Cada uno tiene su función asignada, su rol y sus características como profesional y como persona,
pero al mismo tiempo esa interacción va haciendo que todos hagan aportes en distintos ámbitos. ¿A qué voy? Que tratamos de que todos puedan aportar su mirada a cualquier situación que se vaya dando en el proceso. No el entrenador ayudante, no es que no pueda hablar del calentamiento, el profe no es que no pueda hablar de cómo estamos presionando, el analista de juego no es que no puede hablar de cómo ve la condición física del equipo, el preparador arquero no es que no puede hablar de cómo se están moviendo los mediocampistas. Cada uno tiene su rol, sus capacidades y sus características, pero tratamos que se dé esa interacción con un solo fin, que es el de crecer como profesionales. Mira, en ese sentido estaba pensando que, bueno, está sobrevolando acá en tu respuesta el concepto de una mirada sistémica del trabajo, del fútbol, y ahora me voy a meter si hay un concepto sistémico en el diseño de la tarea. Es decir, cuando, esto es una cuestión que siempre me preocupa, ¿no? Creo que una de las cuestiones más difíciles que tienen los entrenadores es el diseño de ejercitaciones que produzcan lo que ustedes quieren que produzca en esa instancia, el concepto que quieren que se dé, las situaciones que quieren que se dé, y eso llevarlo a un ejercicio lo más parecido a una situación de juego para que ustedes lo puedan entrenar. ¿Cómo es Sí, el proceso de bueno, diseño de tarea? eso es lo que tratamos de hacer, de que la sesión de entrenamiento y los ejercicios que vamos a hacer en cada No, sesión, hoy tiene que hacer lo mío. Yo tenía clave social. Yo te dije que. Perdón, ahí está. con el, Leo, Leo Corti, silencia tu micro, ya te lo silencié yo. Dale. está bien. Perdón, Maki. No, no pasa nada. Bueno, es eso, buscar que la sesión de entrenamiento, en el fondo, el otro día lo hablábamos en el cuerpo técnico, este tiempo hemos tenido muchas conversaciones con respecto al equipo nuestro, a cómo estamos entrenando, a cómo estamos jugando y además comentábamos de alguna manera, entrenar es desvirtuar el juego en un punto. Todo lo que sea entrenarlo, cuando empezamos a entrenar, de alguna manera lo empezamos a desvirtuar. ¿Por qué? Porque todo lo que no sea, digamos, jugar 11 contra 11 contra un rival con un árbitro, deja de ser el juego en sí. Ya cuando ponemos un comodín, cuando achicamos el espacio, cuando ponemos apoyo por fuera, cuando ponemos condicionantes de toque. Bueno, obviamente que creo que en situaciones es necesario hacerlo, porque si no, digamos, el entrenamiento consistiría en jugar 11 contra 11 durante toda la semana. Entonces, tratamos de encontrar ese equilibrio entre hacer modificaciones en lo que respecta a la esencia del juego para que se den, como comentaba, comportamientos que queremos o situaciones que queremos que los jugadores vayan descubriendo, pero sin perder el foco de que lo más importante es que interpreten el juego en su globalidad, que sepan jugar, que sepan jugar al fútbol, que no cuando desarrollamos una tarea, muchas veces pasa que la tarea no sale bien. Y tratamos, como entrenadores, de no tenerle miedo a que la tarea no salga bien. Muchas veces me preocupo más cuando una tarea, con un ejercicio, sale bien de principio a fin. Diseñamos la tarea, hacemos los espacios, el del central va acá, el mediocampista va acá, el 9 se pone acá y espera que cuando le dan la pelota se gira y remata acá, y dura 15 minutos ese trabajo y sale todo bien. Intervenimos nosotros cuando queremos intervenir. ¿Por qué me preocupo? Porque quiere decir que estamos siendo muy controladores desde afuera de lo que es ese proceso. Entonces, eh, creo que obviamente como entrenadores tenemos esa misión de guiar el proceso, pero no controlar absolutamente todo lo que pasa, porque si no el jugador no crece, no descubre, no se equivoca, y si no se equivoca es difícil que aprenda. Bueno, alguna cuestión técnica de la conversación ahora. A las personas que están entrando, por favor, silencien los micrófonos para que no haya interferencia en la respuesta por ahora de Paqui y luego del cuerpo técnico. Tengo algunas otras preguntas para hacer, pero no sé si, Quique, te estoy viendo con ganas de preguntar algo o continúo. Quique.
Sí, acá estoy, perdón. Bien. Hola, Paqui, buen día a todos. Ahí los que están entrando, Paqui, cuerpo técnico, gracias por estar en este espacio. Eh, no, me interesó mucho ya escuché dos cosas de Paqui interesantes la otra vez en la charla. Bueno, escuché muchas cosas interesantes, pero entre las que más me llevo son las que escuché la otra vez en el discurso suyo en el Congreso del Grupo Equipo a fin de año del 2019, y lo que escuché ahora. Lo de que escuché en el Congreso fue lo de el principio de exageración, que me gustaría que después hables sobre el principio de exageración o a lo que llama él trabajar en exageración para, bueno, me gustaría que hables sobre eso. Y ahora escuché esto que también me encantó, que es entrenar es desvirtuar el juego. Ayer justamente con el grupo tuvimos una charla que tenía que ver con orden, organización y autoorganización, que me parece que esto de desvirtuar el juego puede tener que ver con eso, con que desvirtuar el juego para que el equipo sepa organizarse y autoorganizarse permanentemente en el juego en base a las situaciones que le suceden. Entonces, me gustaría que primero charles sobre el concepto de exageración, este principio de exageración, y luego esto de que te estoy diciendo que es de virtual el juego, si tiene algo que ver con esto del orden, desorden y autoorganización. Sí, bueno, buen día, Quique. Sí, bueno, voy por el principio. Lo que comentabas del principio de exageración, nosotros cuando llegamos, hablamos, bueno, como en la pregunta anterior, hablábamos de las primeras charlas con los jugadores, los primeros entrenamientos, y obviamente cuando uno llega a un equipo, los jugadores obviamente quieren saber cómo vamos a intentar jugar, y se da esa fase de conocimiento mutuo del cuerpo técnico de los jugadores y los jugadores del cuerpo técnico. Es un poco como la luna de miel. Nosotros le hablamos con el cuerpo técnico, decimos la luna de miel. Todo lindo, todo lo que proponemos lo quieren hacer, quieren obviamente de alguna manera complacer al cuerpo técnico, quieren rendir bien, quieren ganar su lugar. Y en ese proceso, nosotros de alguna manera exageramos un poco nuestra idea para que generar las bases. Creemos mucho en la interpretación del juego y mucho en la interpretación de los momentos del juego y la situación del juego, pero sí es verdad que al principio radicalizamos un poco la idea para sentar las bases de la idea y para que ya se empiece a manifestar. ¿A qué voy? Ponemos muchas veces el mismo ejemplo, el tema del salir de atrás. Para nosotros, por cómo nos gusta jugar y por los jugadores que tenemos, es importante que el juego se construya a ras de piso desde atrás, y una de las primeras cosas que empezamos a desarrollar. Si en esos primeros entrenamientos en el que el jugador muchas veces viene de otra idea distinta, quizás más acostumbrado a golpear en largo y a reducir y buscar una segunda pelota, le planteamos la situación de salir de atrás y todavía no se manifestó o no se asentó esa idea, y ya le empezamos a desarrollar o a conversar con él sobre las variantes, ¿no? Acá era larga, acá era corta, pero corta con este matiz, y largo cuando salimos largo, a veces con equipo desplegado y a veces sacamos a todo el equipo. Todavía no se asentó el comportamiento y ya estamos queriendo que lo apliquen con criterio, con interpretación. Me parece que hay que respetar ese proceso de incorporación. Cuando ya el equipo vemos que tiene esos patrones, tiene esa forma, ahí empezamos a trabajar sobre eso. Bueno, hablamos de que queremos salir de atrás. ¿Por qué queremos salir de atrás? Por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, hay determinados momentos en que salir de atrás conspira o va en contra de eso que queríamos conseguir. Entonces ahí lo tenés que dejar de hacer. Pero bueno, al principio buscamos mucho que se manifieste, para después a partir de ahí trabajar sobre eso. Es un poco lo que hablamos de la fase inicial, radicalizamos un poco la idea. Y después lo otro, lo de desvirtuar el juego, es eso. Lo vamos a desvirtuar claramente, cuando entrenamos lo desvirtuamos, pero que sea lo menos posible y sobre todo sin perder el foco de por qué estamos haciendo eso. Porque llega un momento, sino que un ejemplo ahora, de tantas charlas de fútbol que se están haciendo y que estamos viendo y demás, el tema de las transiciones.
y las transiciones, las transiciones, las transiciones, las transiciones. Un equipo ataca y defiende, obviamente hay un montón de situaciones reglamentarias que hacen que uno vaya entendiendo por el juego, pero bueno, para entenderlo le vamos poniendo palabras a las cosas. Atacamos, defendemos, transiciones y demás. Para mi modo de ver, las transiciones son consecuencias de lo que hizo el equipo previamente a esa transición. Entonces, yo tengo la pelota, la pierdo y se genera esa famosa transición defensiva. ¿Qué pasa? Que me encuentro con entrenamientos o situaciones que veo, estamos entrenando perder la pelota, terminamos entrenando perderla para hacer la transición. Cuando en el fondo la naturaleza del juego, lo que intentamos hacer es tenerla lo mejor posible para generar las mejores condiciones, cuando llegue el momento de que se pierde, estar en buenas condiciones de recuperarla. Pero no, cuando hablamos del virtual del juego ya en su máxima expresión y cuando ya carece de sentido en mi manera de ver, es cuando ya directamente entrenamos la transición exclusivamente. La perdimos y ¿qué hacemos cuando la perdimos? Cuando ignoramos que las condiciones de esa transición son dadas por todo lo que hiciste con pelota. Al mismo tiempo, sí. O al revés, que se utiliza mucho más por ahí eso también, que trabajás la presión, pero no qué hacer después cuando recuperás la pelota. Claro. Son dos cosas, es lo que decís vos al revés, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, vamos, quiero que mi equipo presione, quiero que recupere rápido ante pérdida, bueno, y trabaja la presión, y no trabaja lo posterior, que una vez que presioné y la recuperé, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo es la fase que viene? Claro. Y en definitiva, es un continuo, no es ni una cosa ni la otra, es siempre... El juego tiene unos ritmos, unos tiempos, y el equipo tiene que saber jugar. Obviamente, insisto, nosotros hacemos lo que hacen todos, no vamos a hacerlo todo, no hacemos nada especial, hacemos lo que hacen todos. Pero lo que no tratamos de perder de vista es esta naturaleza del juego y el sentido global del juego. Entonces, hacemos ejercicios individuales, hacemos trabajo analítico sin oposición, hacemos, pero siempre tratando que todo eso llegue a un mismo fin, que es entender el juego, entender qué intentamos hacer como equipo, entender por qué lo intentamos hacer, y bueno, es un poco la tarea que tenemos como entrenadores, como cuerpo técnico. Paqui, uno recurrentemente apela a algunas frases que da por sentado que los demás entienden. Una de esas frases más comunes es esta cuestión de entender el juego. ¿Qué es entender el juego, Paqui? Bueno, para mí entender el juego, básicamente lo más importante es entender la naturaleza del juego, entender la esencia del juego, entender qué intentamos hacer cuando jugamos. Entonces, básicamente, lo que intentamos hacer es, cuando nuestro equipo dispone de la pelota, es hacer gol en el campo, en el arco contrario. Y cuando no la tenemos, evitar que lo hagan en el nuestro. Esto que parece tan sencillo y tan simple, y uno dirá, bueno, qué estupidez lo que están diciendo. Muchas veces con este exceso de información y exceso de especialización de un montón de cosas, lo perdemos de vista. Y lo micro o lo específico o lo puntual se termina comiendo lo macro. Entonces vemos esta situación que decimos. Nosotros nos gusta salir de atrás. ¿Pero por qué nos gusta salir de atrás? Porque ayer, por ejemplo, tuvimos conversaciones con los jugadores y tratamos de que entiendan por qué salimos de atrás. Nosotros tenemos jugadores en la zona más avanzada del campo que son muy buenos, tienen mucha calidad, reciben la pelota al pie y hacen mucho daño. Entonces nosotros salimos de atrás porque queremos que la pelota le llegue por bajo a esos jugadores para que hagan daño. No tiene otro fin. Hay veces que uno se enrosca tanto o profundiza tanto o se mete tanto dentro de un concepto solo que termina jugando al concepto o que termina dándole más énfasis al concepto por sobre la intención general. Es, como te digo, tenemos que tratar de hacer gol y cuando no la tenemos, tratar que no lo haga.
Escúchame, no, lo que te decía, que a raíz de esta situación en la que estamos obligados a intercambiar como estamos haciéndolo nosotros ahora, y ustedes aprovechan eso para intercambiar jugadores, de algún modo se transformó en un nuevo formato de entrenamiento que tiene que ver con cuestiones cognitivas. Estas conversaciones que vos tenés con tus jugadores respecto de movimientos, interacciones que tienen que ver con el juego de ustedes y demás, también se ha convertido en un nuevo modo de entrenar que requiere de los jugadores también desarrollar otras competencias y del entrenador también, hasta desde el uso de la tecnología hasta la manera en que interactúa con los jugadores. Sí, sí, sí. Totalmente. Y la verdad que como cuerpo técnico es un desafío y han sido un proceso que semana a semana va evolucionando. Lo que hicimos principalmente como cuerpo técnico cuando se decidió dejar de entrenar, lo primero que hicimos fue decidir que las primeras 2 semanas la interacción iba a ser más interna entre el cuerpo técnico. A diferencia quizás de otros equipos que vimos, que rápidamente generaron unas pautas de trabajo bien estrictas, digamos, con respecto a los jugadores. Nosotros buscamos algo distinto. Lo que buscamos hacer es, Gonzalo, obviamente le dio las pautas de trabajo a los jugadores, que se llevaron a casa para hacer individualmente. Nosotros interactuamos un poco con ellos, nos comunicamos un poco con ellos, pero para saber sobre todo su situación personal, dónde estaban haciendo la cuarentena y cómo estaban y si necesitaban algo. Y el flujo de interacción más grande se dio en el cuerpo técnico. Dijimos, bueno, veamos estas 2 semanas todo lo que fueron nuestros partidos, evaluemos bien dónde está el equipo, qué consideramos que nos gustaría hacer para lo que viene, y a partir de ahí sí empecemos a interactuar con los jugadores con cosas más concretas que nosotros les queremos mostrar o les queremos decir o queremos escuchar. Entonces tratamos aprovechando que había tiempo, justamente eso, usarlo. Sobre todo también el doctor de nuestro club y los doctores en general lo que comentaron es que era una situación que iba a ser más larga de lo que se preveía, como está haciendo. Entonces consideramos que si rápidamente dejamos de entrenar un martes y ya el jueves estamos entrenando todos juntos a través de plataformas como esta durante X cantidad de tiempo, corremos el riesgo que quizá cuando retome la competencia haya una fatiga, no desde el punto de vista físico, digamos, sino una fatiga de la cabeza, porque es una situación excepcional y por ende para nosotros requiere soluciones, entre comillas, o una gestión excepcional. Entonces, estamos en ese proceso. Cada semana va cambiando. Las primeras 2 semanas, como comento, hubo mucha interacción entre el cuerpo técnico, interna, mucho ida y vuelta de situaciones del juego, de ver nuestros partidos, y a partir de la tercera semana, en que esas 2 semanas de trabajo interno ya estaban hechas, empezamos a interactuar con ellos. Y ahora sí estamos en ese proceso de interactuar, lo estamos tratando de mejorar, hay situaciones que se están dando bien, hay situaciones que no, entonces estamos en ese proceso de tratar de buscarle esa vuelta y sacarle el máximo provecho. Escúchame, Paqui, y en esas interacciones, concretamente, ¿qué son? ¿Envían videos por posición, por línea, situaciones de juego que ustedes, no sé? Lo que hicimos fue, en esas 2 semanas, analizamos el equipo. Dijimos, bueno, después de verlo, jugamos 9 partidos oficiales, nos miramos y dijimos, bueno, nosotros creemos que el equipo está acá, está en determinado lugar. Hicimos 5 videos. Ese es un trabajo de ustedes como cuerpo técnico, inicial, digamos. Sí. Bien. Sí. Todo esto nosotros como cuerpo técnico analizamos los partidos y llegamos a determinadas conclusiones de dónde está el equipo y lo que necesita según nosotros. A partir de ahí hicimos 5 videos, resumen de lo que vimos, que son sobre salidas, sobre ocasiones de gol a favor, ocasiones de gol en contra, balón detenido en contra, unido con salida larga rival,
salida larga rival era un tema ahí que nos venía dando vuelta, entonces aprovechamos y lo juntamos con balón detenido en contra y balón detenido a favor. Son 5 grandes ítems que consideramos que eran los más importantes para que los jugadores vieran. Armamos 5 subgrupos, el plantel lo dividimos en 5 subgrupos, algunos de 6, algunos de 5. Cada subgrupo es liderado por uno de los capitanes. Nosotros tenemos 5 capitanes designados. Los lunes esos subgrupos reciben uno de esos 5 videos con unas pequeñas preguntas, o más que preguntas son comentarios que nos gustaría que ellos hagan. Por ejemplo, los chicos que reciben el video de salida larga rival, el comentario de cuando las ganamos a las salidas largas rivales del equipo contrario, ¿por qué? ¿O qué consideran que influye? Y cuando las perdemos, ¿por qué? Tratamos de no marcar tendencia, no llevar la conversación a lo que pensamos nosotros. Ellos el jueves nos responden o nos comentan por escrito eso, y el viernes hacemos una videollamada como esta, en la que nos comentan e interactuamos sobre lo que vieron. Y obviamente repasamos todos juntos el video. Esa es un poco la dinámica que estamos implementando hace 2 semanas. Ayer, digamos, fue el segundo viernes que hacemos lo mismo. Y obviamente, como van rotando los conceptos y los grupos, el trabajo, digamos, tiene una planificación de 5 semanas. Bien. Buenísimo esto que decís, porque generalmente parecería que en el profesionalismo no se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto que vos acabás de contarnos recién, es exactamente el mismo proceso que se hace en el fútbol infantil o en el fútbol juvenil. Es plantear un interrogante y tratar en la medida de lo posible, que como tarea del entrenador, guiar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ustedes lo hacen con jugadores profesionales, digamos, con lo cual está buenísimo que se explicite y que se dé un ejemplo concreto cómo todo el tiempo se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo cual es bueno rescatar esta cuestión del entrenador como docente, ¿no? Sí, creo que el fútbol profesional, en un montón de cosas, sí tiene los mismos matices que el fútbol juvenil. En otros no, obviamente. Y creemos mucho nosotros en ese proceso de interacción, como bien decís, enseñanza, aprendizaje, pero en un ida y vuelta. Muchas veces los que nos enseñan son los jugadores a nosotros. Y ese aprendizaje se da de distintas maneras. Nosotros no creemos en los entrenadores como dueños del conocimiento, que se lo traspasamos a los jugadores, sino como ser de alguna manera el vehículo que les permite a ellos ir descubriendo cosas. O sea, nosotros consideramos que como entrenadores no le podemos dar nada al jugador que no tenga. Lo que sí podemos hacer es ayudarlo a que descubra cuáles son sus capacidades o cuál es su máximo potencial, o cosas que nosotros no veíamos de él o que él mismo no veía de él. Paqui, voy un poco atrás porque por lo menos yo nunca había escuchado que un equipo tenga 5 capitanes. Esto para mí es novedoso y me gustaría, por favor, que expliques por qué tiene 5 capitanes y cuáles son los criterios de elección, etc. Bueno, la verdad que bueno, este es un segundo proceso y en el caso de Calera lo resolvimos o lo gestionamos de manera totalmente distinta. En Calera fue un plantel que se armó de cero, solamente permanecieron 5 jugadores del plantel anterior, entonces era prácticamente un equipo nuevo. En ese caso nos juntamos en un salón y votaron todos los integrantes del plantel, 3 capitanes. La votación, a través de escribieron un papelito sus nombres, se hizo el recuento y quedaron establecidos los capitanes. En ese caso, en Calera creo que fueron 4, si no me equivoco, ahí quizás Juanfran me puede ayudar. Sí, buen día a todos, eran 4 capitanes. Fueron 4.
creo que tenían que votar 4 y bueno, obviamente y en Audax llegamos a un plantel totalmente distinto, armado, y en vez de conservar 4, solamente se incorporaron 4. Exactamente lo contrario. Perdón, Y en hay una persona que tiene el micrófono abierto, creo que es Marcelo Geralnik. Por favor, Marce, apagalo. Está escuchando el audio. Ahí estamos. Perdón, Paqui. Sí. Entonces, bueno, el proceso de Audax es totalmente distinto y en ese caso consideramos que lo mejor era que nosotros los designáramos. ¿Por qué 5? Había 3 jugadores con un perfil bien marcado de liderazgo y que nos parecía que podrían ver o hacer bien, desarrollar bien el rol del liderazgo formal, que es el de llevar la cinta. Y después hubo 2 jugadores que decidí incluirlos por un tema más de comprometerlos a ellos. Son 2 jugadores que me interesaba por distintos motivos, que fueran parte más activa del proceso. No solamente fueran, entre comillas, jugadores normales, sino que asumieran algo más de compromiso, algo más de mirar al lado, de asumirse como jugadores importantes, y por eso son 5 en este equipo. Pero no necesariamente es algo que vamos a repetir. Como te digo, el año pasado en Calera era de otra manera, se eligió de otra manera. Entonces me parece que cada plantel tiene unas características y hay que tratar de ser lo más asertivo en la manera de elegirlo. Ahí estoy viendo que Marce Geralnik está levantando la mano. Así que, Marce, dale. Hola, buenos días a todos, a los chicos que se incorporaron nuevos. Y sí, Pablo, bueno, conociéndolo a Paqui, y como él bien decía, misma oficina, todos juntos, quiero ampliar un poco el panorama de preguntas para el cuerpo técnico. Bueno, un poco para Gonza, que hay muchos profes acá también en la sala, como yo. Y bueno, si nos podés contar un poquito, Gonza, sobre tu trabajo, porque uno siempre busca, como bien Paqui dice, buscar el cuerpo técnico, buena gente, capacitado. Bueno, nosotros como profe también nos gusta estar al lado de un técnico de también buena gente y capacitado, como sé que es Paqui. Entonces, para vos, ¿cómo es trabajar al lado de un técnico que con toda este bagaje de posibilidades que da él en cuanto al conocimiento que él tiene, ¿no? Entonces, por un lado, no es fácil por todo lo que la experiencia que tiene Paqui. Y por otro lado, yo sé que se hace muy fácil en cuanto a la clase de persona que es, a lo abierto que es, a lo flexible que es. Y bueno, que nos cuente un poquito cómo fue tu inserción en este cuerpo técnico. Bueno, buenos días. Primero que todo, como dijeron ahí, es como si estuviéramos tomando un café. Así que espero que estén todos muy bien con esto que estamos viviendo y que después de esto ojalá seamos mejores personas con todo lo que está pasando y no seamos los mismos. Y lo otro, para aclarar, yo también estoy enamorado de mi señora y espero que ella también de mí, para que después si la vea no tengamos problemas y no tenga duda de eso. Bueno, sobre la pregunta de Marcelo, la verdad que yo me incorporé ahora con Paqui en Audax, lo conozco hace un tiempo atrás desde la selección, después en la U de Chile, estuve un tiempo trabajando juntos, me tocó irme a trabajar a Perú y después coincidimos que estábamos los dos sin laburo y me llamó y la verdad siempre fue, o siempre esperé que pudiésemos trabajar juntos porque lo habíamos conversado mucho tiempo en el fútbol formativo cuando trabajamos en la U. La labor, como dices tú, la verdad se hace muy fácil con Paqui y con el resto del cuerpo técnico, porque la verdad que todo es muy futbolizado. Mi gran labor o el mayor tiempo de mi laburo, independiente que somos todos técnicos en este cuerpo técnico, como dice Paqui, no hay uno que sea peor físico, uno técnico, cada uno está designado el rol, pero hacemos y opinamos de todo, y eso es muy importante. Yo preferentemente me encargo de todo lo que es la organización, de los viajes, de los horarios, coordinar con el área media, con el área coordinativa, con el gerente, con la jefa de prensa, ser un intermediario para que a Paqui, la verdad, y al resto del copoteño le llegue las cosas importantes, sino al final es un desgaste que
que creo que no corresponde. Y yo siempre he pensado que al final la organización es una de las cosas más importantes que abarca hoy día en el fútbol. Mucha gente dice entrenamiento, los partidos, y al final lo que abarca todo el fútbol es muy importante. Hay muchas cosas entre medio antes de llegar a entrenar, antes de llegar a jugar. Y en lo netamente específico de mi área, bueno, los jugadores llegan 1 hora y media antes a tomar desayuno al club. Durante media hora toman desayuno, de 8 a 8:30 toman desayuno y después se van al gimnasio, donde hacen ejercicios generales, ejercicios de calentamiento, preventivos, correctivos, pasan por el área médica y ahí después el kinesiólogo media hora antes del inicio de entrenamiento conversa conmigo y me comenta qué jugadores pueden entrenar y quiénes no. De ahí nosotros revisamos un test que ellos hacen a través de WhatsApp y podemos ver cómo llega el jugador, si está en óptimas condiciones, si durmió bien, no durmió bien, si está fatigado, no está fatigado, cómo estuvo la sesión del día anterior. Y eso, la verdad, es una herramienta que nos ha dado mucha ayuda porque de repente tenemos jugadores que durante 3 o 4 días no han dormido bien y es porque tienen hijos o por algún problema y no hemos acercado a ellos y le hemos bajado las cargas o han hecho entrenamiento con el kinesiólogo. Y creo que es súper importante y nos da una herramienta clave para poder detectar quiénes pueden entrenar el entrenamiento completo o la mitad o a veces hacer el trabajo diferenciado directamente. Y después vamos a la cancha, como te digo, hacemos 5, 10, 15 minutos de calentamiento, mucha técnica de carrera, enlace de pase, y de ahí pasamos directamente a los entrenamientos que son, como dijo Paqui, en base al sistema de juego. Qué bien, Ingonza. Y bueno, como venimos hablando siempre, ¿no? Nosotros también lo importante que vos decís, cómo se siente el jugador y no solamente de la carga del día anterior, si fue alta o si hicieron mucho trabajo físico, técnico, táctico, sino también de lo emocional, como decís, capaz que durmió mal, un problema en la familia y qué bueno que lo están teniendo tan en cuenta ustedes. Y Sí, bueno, así es la carga, como le llamamos, la carga externa y la carga interna. Nosotros, por ejemplo, exacto. con Paqui no estamos trabajando esta primera experiencia, entonces lo que estamos haciendo principalmente, y este tiempo es muy importante porque te ayuda a hacer cosas que en el día a día no te alcanza. Estamos evaluando cada entrenamiento con sus cargas, con sus volúmenes, con su intensidad, para después ver realmente a qué día corresponde cada entrenamiento. Entonces, ya con esta para, ya tenemos casi un 100% de nuestro ejercicio evaluados cada uno con su carga correspondiente, tanto en volumen, intensidad, carga total y los tiempos también de trabajo, porque generalmente me pasaba con los otros cuerpos técnicos y a mucha gente le debe pasar que cuando tú trabajas y haces mucho trabajo reducido, posiciones, no alcanzas las altas intensidades. Y aquí me ha pasado lo contrario, o sea, generalmente la alcanzamos porque como se trabaja todo en base al sistema de juego y se trabaja en espacio grande, la estamos alcanzando constantemente. Entonces, la verdad que se ha hecho muy fácil trabajar y como te digo, al final cada uno de nosotros somos un apoyo hacia PAC y hacia todo el cuerpo técnico para que esto funcione de la mejor manera posible. Sí, está entendido. Y bueno, abriendo un poco ahora, como también lo que venimos diciendo, y Paqui seguramente va a estar de acuerdo en que hoy en día el entrenador principal no le alcanza el día para todo lo que tiene que pensar, planificar y coordinar. Y por eso es tan bueno delegar en los cuerpos técnicos, ¿no? Que a veces, Paqui, vos, no, tengo que ir a una reunión con el gerente, tengo conferencia de prensa, y lo bueno es de saber delegar al resto del cuerpo técnico. No sé si esos roles ustedes los tienen bien marcados, ahí los asistentes se encargan un poco de la planificación, conociéndote a vos la idea de juego, bueno, tenemos que hacer en esto y bueno, y en la confianza, como siempre decimos nosotros, ¿no? Lo importante es la confianza del cuerpo técnico, que si sabes que si vos no vas a estar en un momento de esa planificación del trabajo para el otro día, sabes que tu cuerpo técnico a la idea que vos le diste va a hacer el trabajo que tiene que hacer. ¿Cómo es digamos, cómo dividen esos roles en el cuerpo técnico? Y si querés que se sumen Fede o Juanfre, que cuenten algo ellos de cómo trabajan. Y bueno, ahí comento un poco, es eso, volviendo al inicio, son buenas personas y son gente capacitada, entonces eso, con ese punto de partida, a mí ya me permite estar tranquilo, yo trabajo tranquilo por eso, porque van a hacer un trabajo, nos vamos a dividir en 2 canchas, entonces estoy tranquilo en que tanto Juanfran como Fede están entrenando cada uno con un grupo,
y yo tengo la capacidad o la posibilidad de ir a un lado, ir al otro, quedarme solamente en un lado, quedarme solamente en el otro, solamente quedarme en el medio y mirar, meterme, no meterme. Entonces, pero eso lo puedo hacer porque estoy rodeado sobre todo de gente capacitada. En cuanto a los roles, tratamos de definirlo al principio, en base a las capacidades de cada uno, y sobre todo por un tema de orden, volviendo a lo mismo. No es un tema de generar parcelas y esta es la mía, esta es la tuya, sino orden. Por ejemplo, relación con fútbol formativo, fútbol juvenil, la lleva Juanfran. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Fede, o que Gonza, o que César, o que Lauti no pueden hablar con los entrenadores de fútbol formativo? No, pueden hablar, y de hecho hablan. Pero todo lo que es situaciones concretas, formales de fútbol formativo, es Juanfran. Un jugador va a ir a jugar a la juvenil, ¿con quién tiene que hablar? Tiene que hablar con Juanfran. ¿Qué nos da eso? Lo que comentabas. Poco tiempo, tenés que estar ordenado, porque si no es un quilombo. Si el entrenador de juvenil no sabe con quién tiene que hablar para ver si el jugador juega o no juega, es pérdida de tiempo y pérdida de energía. Entonces establecemos los roles para ser más eficientes, pero siempre con la misma mirada de que todos son parte del proceso, todos tienen cosas que aportar en todos los ámbitos. Entonces, Qué bueno, bueno. que comenten Fran y Fede si quieren. Sí. Buen día, ¿se escucha bien? Sí. Sí, Juan. Sí, Juan. Perfecto. Bueno, saludo a todos, buen día. Soy Juan Francisco, uno de los ayudantes. El otro es Fede, ese es de segundo entrenadores. En relación a la pregunta, Marce, de cómo vamos desarrollando los roles, la verdad que, como decía Paqui anteriormente, el trabajo es bien cohesionado como grupo, ¿sí? Tenemos claro cuál es la idea, qué es lo que queremos hacer, y aterrizándolo a lo que es la semana, por ejemplo, el primer día marcamos el orden de qué es lo que queremos hacer durante la semana, ¿sí? El trabajo, la planificación. Ahí la vamos guiando, vamos conversando sobre las tareas a realizar. También tiene mucho que ver qué fue lo que pasó en el partido anterior, que ciertos detalles que podemos ajustar de la parte táctica, y también vemos qué es lo que queremos hacer próximamente visualizando el partido. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos como la hoja de ruta el primer día de la semana, que marcamos dónde estamos, hacia dónde queremos llegar. El tema, el cómo lo vamos desarrollando durante la semana. ¿Por qué? Surgen un montón de situaciones que no tenemos previstas en el momento. Por ejemplo, se lesionan jugadores, se enferman jugadores, lo que decía Gonzalo, relacionándolo con lo que mencionó él. Hay jugadores que sufren distintas situaciones durante la semana, entonces a veces por X motivos no pueden estar de los entrenamientos. Entonces, la idea general no cambia, pero sí vamos ajustando y vamos desarrollando ciertos matices en función a lo que va aconteciendo. Yo en mi poca experiencia en el fútbol, en primera división, o sea, soy entrenador, pero la verdad que estuve el año pasado con Paqui y ahora en Audax, lo que más me he dado cuenta es que es muy importante el día a día. El día a día con los jugadores, en el club, con la gente, las relaciones, las personas, porque es verdad que en primera división existe poco tiempo, pero sí lo que uno nunca puede dejar de desarrollar son las relaciones con todo el mundo, ya sea con los jugadores, que son parte fundamental en esto, y con la gente que está vinculada al club y al trabajo de uno. Me refiero a los coordinadores, al área médica, al área de prensa. Entonces es importante que todo, como dijeron anteriormente, dentro del cuerpo técnico vamos como ayudando y construyendo ese camino de manera conjunta. Claro, y que qué bien, como decía Paqui, esas relaciones, tener un orden en esas relaciones, porque si no la tiene, ¿quién habla con el kinesiólogo? No habla el profe o habla con el fútbol formativo. Y bueno, esto es lo rico de toda esta charla, que nosotros, cosas que no están en los libros, que no están en ningún curso, y que bueno, el día a día, como decís, ¿quién lo puede transmitir lo que está en el día a día? Fede, si no me equivoco, es tu primera experiencia en un cuerpo técnico a nivel profesional, fuiste jugador con mucha trayectoria, y bueno, queremos que nos cuente un poquito qué te parece tu primera incursión en este cuerpo técnico. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Sí, como por ahí decía Juanfra y Paqui, este orden para uno que está arrancando y es su primera experiencia, se le hace todo mucho más fácil. Como decía Paqui, por ahí Paqui no es un técnico
que impone las cosas o te da mucha libertad para trabajar, y eso uno que inicia, obviamente se hace mucho más fácil. Y en cuanto al tema de los roles y el tema del orden, para uno que está arrancando se facilita mucho más. Eso para mí es clave porque hace uno, obviamente, cuando inicia, yo hacía 2 años que estaba trabajando en el fútbol formativo de Newell, uno tiene ese miedo de que obviamente el fútbol profesional, por más que haya estado muchos años, yo jugué 17 años en el fútbol profesional, es otra cosa totalmente diferente. Entonces uno va con todos esos miedos y todos esos roles y ese orden hace que sea mucho más fácil. Entonces uno ya sabe en la cancha lo que tiene que hacer, por ahí ese plus que uno puede llegar a tener por haber sido futbolista profesional, hace que esos primeros días de mucho nervio se vayan mucho más rápido, porque, Claro. te digo, no es lo mismo haber sido entrenador de chico de 16 años que futbolista profesional, porque obviamente uno estuvo ahí, ya sabes que desde el primer día te están evaluando, entonces toda esa carga emocional a uno, viste, es complicado al principio, pero si uno hay un orden, sobre todo en un cuerpo técnico, se hace mucho más fácil y esa primera experiencia, pues esos primeros nervios pasan muy rápido. También, obviamente, yo me retiré en el 2017, jugando en primera división en Chile, entonces eso te da un plus al iniciar, porque yo obviamente estoy dirigiendo a chicos que los enfrenté hace poco, entonces por ahí eso también ayudó al inicio, pero como te digo, me parece que es muy clave los roles dentro del cuerpo técnico y como dice Paqui, el tema obviamente trabajar con muy buenas personas, se hace mucho más fácil, sobre todo en el inicio. Yo tengo, No, sin duda. no sé si... Como le llaman acá un poco. ¿Sí? ¿Alguien está No, hablando? no, dale, Marcel, ¿Juanfra? dale. No, yo. No, que lo que cuenta Fede, que fue jugador y bueno, si está con Paqui, estoy seguro que lo que dijo Paqui al principio, ¿no? Buena persona y capacidad tiene, pero bueno, eso es lo que le dicen acá un poco la estrategia operativa y que no. Y armar un cuerpo técnico se trata de eso, ¿no? De tener una estrategia operativa. Creo que Paqui, sí, no fue, creo que le faltó quizá entrenar arquero, pero los roles del cuerpo técnico lo cumplió a todos en toda su experiencia y eso hace también una fortaleza para él para ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente de un lado ser un asistente, de un lado ser un asistente que recién inicia como Fede y bueno, ese poder emocional que tiene Paqui para ponerse de ese lado creo que juega a favor. Bueno, para César en la parte de arquero me parece que también es mucho sencillo trabajar con Paqui. ¿Cómo manejan ese tema? Hola, buen día. Sí, bastante fácil. Bueno, con Paqui también lo conozco hace años. Trabajamos juntos en la U, en inferiores. Entonces sé muy bien su forma de trabajar y sobre todo la buena persona que es. Entonces ha sido muy fácil todo este tiempo. La forma de trabajar que, que tenemos es adaptar. Lo primero fue adaptarme a la forma de él de jugar, que tiene que ver mucho con la salida del arquero desde atrás, la salida limpia. Entonces van muchos trabajos enfocados a eso, eh, sin dejar de lado los fundamentos eh, más técnicos también del arquero, juego aéreo, estiradas, etcétera, reacción, velocidad. Entonces he tratado de adaptar, meter mucho, sobre todo salida con los pies, técnica con los pies, adaptado también a los otros fundamentos. Entonces, hay un alineamiento también de parte de Paqui, que él me dice también lo que quiere del arquero, y ahí lo vamos trabajando, vamos mostrando muchos videos de nosotros y también muchos videos de arqueros tipo para poder implementar el crecimiento de cada uno de los arqueros. Yo iba a preguntar justamente, Perfecto, César, perfecto. cuando Marce te pasó la palabra, era cómo vinculaba, porque generalmente se tiene en el imaginario el trabajo del arquero separado, en un rincón, aislado del grupo.
cómo se vincula el trabajo del arquero con el modelo de juego del equipo, ¿no? Entonces, eh, justamente eso un poco te adelantaste, pero me gustaría que amplíes un poquito en el sentido de cómo se incorpora el laburo del arquero en virtud del funcionamiento del equipo. Sí, por lo general hay muchos días en donde yo tengo que hacer casi un calentamiento nada más y se van directo con el equipo. Hay muchos trabajos donde Paqui y Juan y Fe ocupan a los arqueros en trabajos de posesión, en rondo, en un trabajo en un 4-4-3, donde ahí el arquero participa activamente. Entonces, esa adaptación ha sido mucho más fácil. Pensemos también que llegamos a un club donde hay arqueros que sí tenían la posibilidad de haber entrenado mucho con los pies, donde los entrenadores se lo habían pedido y otros que no. Entonces también hay que hacer un trabajo más individualizado de cada uno, pero el hecho de adaptarlo a trabajar con el equipo ha sido todo mucho más fácil en todo sentido. En ese sentido, en términos generales, te pregunto, los arqueros chilenos, los arqueros pueden ser chilenos o extranjeros que están jugando allí, ¿cómo notás vos que ha evolucionado este cambio del rol del arquero como integrante del equipo, de casi de la línea defensiva, no ya tanto como atajador, sino como casi el primer pase que tiene que ser fundamental para el inicio de la jugada? Sí, bueno, acá en Chile hubo un cambio, sobre todo desde que llegó Marcelo Bielsa acá, donde el arquero pasó a tener un rol fundamental, sobre todo como se estuvo en la salida desde atrás. El arquero líbero empezó a ser fundamental. Y desde ese entonces, de que llegó Marcelo Bielsa, casi la mayoría de los equipos empezaron a implementar más los entrenadores de arquero, en las inferiores, en los primeros equipos, a darle mucha más importancia. Antes no se le daba tanta importancia. Entonces, ese cambio sucedió desde que llegó Marcelo Bielsa acá a Chile a trabajar en la selección, donde se empezó a conocer un poco más sobre el arquero líbero. Y desde ahí hasta ahora, aquí en Chile hay muchos equipos que ocupan mucho ese arquero líbero. Hay muchos equipos que salen jugando desde atrás, que tienen buenas posesiones. Muchos equipos buscan arqueros incluso que sean mejor con los pies que casi atajando. Entonces, eso ha sido un cambio bien importante acá en Chile, pero se inició claramente todo desde que llegó Marcelo Bielsa acá a dirigir la selección. Bien. No sé si, Quique, vos querías hacer una pregunta. No, dale, Marce. Bueno, no, sí, José, no, lo último, bueno, que para hablar un poquito con Lautaro, que es el encargado analista, y bueno, un tema importante para el día de hoy, como lo venimos hablando en estos días, como decía el otro día aquí, que en una reunión interna, que es importante que el analista sea los ojos del entrenador, porque si no, cualquiera puede analizar un partido de acuerdo a la visión de cada uno. Pero me imagino que si Lautaro está con Paqui es porque conoce la idea de juego de Paqui y lo que quiere Paqui, que analice de tanto los rivales como del equipo de ellos, ¿no? Del propio equipo. Hola, Lautaro. Hola, buen día a todos. Bueno, un poco como decías vos, mi tarea específicamente en lo que sería yo la parte de análisis sería principalmente análisis principal y en términos rivales el análisis individual de los jugadores. Pero obviamente es como se ha dicho anteriormente, un cuerpo técnico en el que todos tenemos la posibilidad y la libertad, obviamente cada uno respetando el lugar que le toca, de aportar en la área que considere que pueda ayudar. Así que obviamente nosotros tenemos una manera de analizar nuestros partidos obviamente para poder sacar la información que nosotros estimamos conveniente y necesaria para hacer análisis de lo que fue nuestro partido, en los aspectos en los que lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal y en los que podemos mejorar. Perfecto, excelente.
Bueno, Gonza, no sé si estás, Gonza. Acá estamos. Gonza, si querés contar un poquito cómo es la dinámica semanal en cuanto a los entrenamientos, las cargas, las tareas, si tiene algún modelo preestablecido o bueno, cómo lo va manejando usted a la planificación semana tras semana. Sí, ahí le dije a Lautaro que te mande una placa para que la muestren de la planificación semanal de entrenamiento. Y como te digo, nosotros, por ejemplo, jugamos el sábado, domingo descansamos, el lunes nivelamos carga con los jugadores que jugaron menos o no jugaron. Hacemos una planilla en Excel donde ponemos, por ejemplo, del partido del sábado cuánto jugó el lateral, cuántos metros recorrió, cuántos metros por minuto, aceleraciones, desaceleraciones, etc. Y le hacemos después un promedio de lo que hizo el día lunes para compensar carga. Entonces, a eso le va a quedar una diferencia en la semana y durante la semana tratamos de que vayan alcanzando lo más posible al jugador que va jugando. ¿Eso por qué? Porque de repente hay jugadores que llevan 5, 6, 7 fechas y no han podido jugar y de repente les toca jugar y claro, tú lo ves entrenar y todo, pero es diferente el ritmo de partido al ritmo de entrenamiento. Entonces esa planilla la verdad nos ha dado muy buenos resultados porque podemos ir comparando, como digo yo, el lateral que no está jugando con el lateral que sí jugó el fin de semana recién pasado. El martes ya juntamos los grupos, todos ya trabajan de la misma manera, todo en base al sistema de juego. Como te digo, nosotros trabajamos en el gimnasio 30, 40 minutos, de ahí pasamos a hacer un calentamiento muy sencillo, con el hace-pase o técnica de carrera, algunas cosas muy sencillas, pasamos directamente al entrenamiento futbolístico. Y así sucesivamente hasta que viene el partido. Y lo que vamos tratando de ver con el cuerpo técnico es ver un poco las cargas, por ejemplo, que me hace, no sé, bloque de 12 minutos, de 15, entonces yo les voy acomodando un poquito, nos hagamos de este 15, de este 12, porque aquí nos pasamos un poco en aceleración, nos pasamos un poco acá por intensidad, y según el día que nos vaya tocando, vamos acomodando un poco los tiempos, más que todo, los tiempos de trabajo, y cada ejercicio tiene un tiempo establecido, tiene una cantidad de jugadores, entonces lo que nosotros vamos viendo como carga es ver cuántos minutos es el adecuado para ese ejercicio según el día que nos corresponde. Y como te digo, y los jugadores que han jugado menos durante la semana se quedan haciendo un trabajito analítico si no van alcanzando la carga y se quedan trabajando haciendo pasadas de 30, 40, 20 metros según lo que les falta hacer en comparación al jugador titular de su puesto, porque como te digo, el jugador que le toca jugar después de 5 fechas sin jugar no está en ritmo de competencia independiente, que está entrenando constantemente. Y siempre tratamos de que el primer día de entrenamiento tratamos de hacer fútbol, 2 tiempos de 30 minutos con los jugadores que han jugado menos. Perfecto. Ahí, Gonzo, vos le decías... Renato. No, nos vemos igual. Lo que pasa es que ahora en vez de venir él, voy yo. Renato, si puedo apagar el audio. Yo a veces no estaba. Por favor, apagar el audio. Renato, Renato, yo se lo apagué. Gonzo, vos decías demostrar un elemento ahí, no sé quién lo va a hacer. Me está diciendo Lautaro que no la deja enviar. ¿Cómo te la mando? Compartir pantalla. Puede compartir su pantalla. ¿Quién lo va a hacer? Lautaro. Vale. Yo comparto la pantalla y le muestro un poco lo que es la planificación. Ahí está. Ahí está abriendo, Lautaro. Ahí está. Ahí está. Esta es la que sería un poco la planificación. Ahí es donde queda todo registrado. Esto es lo que sería la última semana. Ejercicios, obviamente, y queda todo bien marcado. Ahí, por ejemplo, Marcelo, todo lo que te hablábamos anteriormente. O sea, por ejemplo, en la placa anterior, Lautaro muestra donde jugamos con Wander. Ahí, por ejemplo, jugamos con Wander y al día siguiente los jugadores que habían jugado hicieron un regenerativo pasivo porque venían de jugar y habíamos viajado cerca, pero habíamos viajado. Y todos los jugadores que habían jugado menos hacen un trabajo de compensación. Entonces jugamos 2 tiempos de 30 minutos con Recoleta y el día jueves damos descanso para todos y el día viernes arrancamos todo de forma normal. Y la otra placa que jugamos con Huachipato, muestra el Lautaro, por favor. Que jugamos con Huachipato, aquí tenemos un viaje que son de 6 horas de viaje,
llegamos el día miércoles a las 5 de la mañana, entonces les damos descanso el día miércoles y volvemos a entrenar el día jueves, en el cual hacemos un regenerativo más activo. Y jugamos el domingo. Entonces, por eso es en los diferentes escenarios, como dices tú, te tienes que ir adaptando si hay viaje, no hay viaje, si es sábado, si es domingo, no importa mucho el tema psicológico. Bueno, nosotros también, realmente el aspecto psicológico es mucho mejor descansar el domingo que entrenar inmediatamente. Entonces, todas esas cosas las vamos conversando como equipo y vamos tomando decisiones en base al microciclo que nos corresponde. Qué bueno, qué importante. Pablo. Sí, tengo para Paqui una pregunta me parece oportuno, ya llevamos 1 hora, casi 10 minutos. Vamos a ver la posibilidad de hacer, no sé, 4 o 5 preguntas de las personas que están en este momento siguiendo esta transmisión. Por favor, háganlo a través del chat y yo la voy trasladando. En este caso, es un joven entrenador nuestro, Santiago Palmieri, que quiere preguntarle a Paqui qué importancia le das, Paqui, a la explicación previa a la tarea cuando van a desarrollar una ejercitación. ¿Bien? En términos de qué preponderancia le das al entendimiento de la ejercitación por parte del jugador, de los beneficios que tiene esa ejercitación en relación a la adquisición de alguna conceptualización, de un movimiento, etcétera, etcétera. Bueno, él creo que lo considero algo muy importante y en el caso de nuestro cuerpo técnico generalmente lo hacen Fede y Juanfran. Ubican a los jugadores, obviamente se reparten las pecheras si es que corresponde. Por ejemplo, si nos toca hacer el mismo trabajo en 2 sectores distintos, nos juntamos todos en uno, se explica, se hace como una pequeña muestra de lo que es el trabajo y cuando ya está todo claro, nos vamos cada uno a su sector ya a hacerlo durante el periodo de tiempo que estimemos conveniente. Es importante, la verdad que no tenemos algo preestablecido, no es que tenemos un conducto regular que siempre hacemos lo mismo. Como te digo, generalmente Juan, Fran y Fede son los que hacen la introducción y generalmente también yo intervengo sobre esa introducción de ellos para explicar el objetivo general y relacionarlo con el partido que pasó o el partido que va a venir. Pero bueno, son dinámicas semanales, hay veces que cuando el ejercicio es muy repetido, quizás la introducción es muy corta o directamente no hay introducción, cuando el ejercicio es nuevo o es el mismo con variantes, se invierte más tiempo. No tenemos preestablecido el tiempo que invertimos en eso y la manera, pero sí que lo considero muy importante. Bien, mirá, acá tenemos otra de Darío Curti, que dice que le quedó una duda respecto de la interacción que hacen a través del video semanalmente. Si esos 5 grupos, en que ustedes han segmentado el plantel, confluyen en un día en la semana o cada uno por separado. No, por separado. El plantel completo se junta, entre comillas, en los ejercicios, en el entrenamiento de la rutina que les manda Gonza, y ese es el momento que en esta dinámica que estamos teniendo ahora, ellos están compartiendo todos juntos. Después lo hacemos hicimos estos subgrupos para que sea más provechoso. Creemos que en una charla, la charla generalmente que tenemos con ellos dura 1 hora, entonces en 1 hora los 5 o los 6 integrantes del equipo, de su grupo, van participando. Si lo hiciéramos con todo el plantel, es difícil que los 28 jugadores, 27 jugadores vayan participando. Y se empieza a escapar un poco el tema de la interacción, porque se hace muy largo y pierde efecto, o algunos no intervienen. Bien, vamos con otra de Diego Morosini, y este va para Gonza, cuando dice que Gonza habló en un momento de un programa que les da el dato en relación a la administración de los descansos, y él dice qué utilizan, si utilizan GPS o qué elemento para considerar esas valencias. Claro, nosotros, por ejemplo, los jugadores 1 hora antes de entrenar tienen que responder una encuesta que se hace a través de Google y se manda el link por WhatsApp y ellos contestan diferentes preguntas del 1 al 10
el test de wellness, cómo llegaron, cómo se dio el entrenamiento del día anterior, cómo llegaron hoy día, nivel de orina, el color de orina, perdón, cómo se llama, si están fatigados o no fatigados, la calidad del sueño, etcétera. Y también se contrapone, se cruzan los datos con los GPS. Entonces, el TSS de WhatsApp es para ver cómo llega el jugador para entrenar, y muchas veces, como te digo, nos pasa que uno o dos jugadores ponen que durmieron mal. Entonces nosotros como cuerpo técnico nos acercamos a ellos y le preguntamos qué le pasó, cuánto durmieron, y 2 o 3 veces nos ha pasado que el mismo jugador no ha dormido 2 días seguidos, nada. Entonces ahí decidimos separarlo completamente de entrenamiento y hace un trote aeróbico y se va al kinesiólogo y se va a descansar. Porque un jugador que no duerme y entrena tiene alta chance de lesionarse. Entonces preferimos que se pierda un entrenamiento a que esté parado 2 o 3 semanas. Lautaro, mirá, acá hay una pregunta en relación a una placa que mostraste y es de Ignacio San Emeterio, que nos dice, en la planificación semanal, recién en un día posterior al descanso decía bloque 1, salida y bloque 2, hexágono. ¿Se planifica según el concepto o comportamiento o según la actividad, o la tarea propiamente dicha? No sé quién... Eso lo pueden contestar mejor los entrenadores, que son los que lo planifican. Bueno, bueno, no recuerdo bien ahí, no recuerdo ahí bien la placa, pero bueno, entiendo que la pregunta va un poco si en la planificación, lo que entendí la pregunta es si en la planificación ponemos el nombre entre comillas del ejercicio o del concepto. ¿Esa sería la pregunta? Entiendo que sí, te la repito por la duda. En la planificación semanal, recién en un día posterior al descanso, decía bloque 1, salida y bloque 2, hexágono. ¿Se planifica según el concepto o comportamiento o según la tarea? No, claro, es eso. Quizá ese día que decía salida, se refería, por ejemplo, a una salida 11 contra 11, quizá. No sé, no me acuerdo qué día fue, pero puede haber sido una salida 11 contra 11. Generalmente tratamos de ponerle un nombre a las tareas, para lo que hablaba Gonza anteriormente, después tenerlas controladas en cuanto a cargas y distancias y demás. Pero en el fondo el nombre de la tarea es lo menos importante. Lo importante es que se busca trabajar. Entonces a veces puede decir salida, y se puede hacer de distintas maneras, pero sí es verdad que tratamos de especificar qué tarea se hizo, también para que quede registrado, en caso de que en algún momento querramos volver a ese ejercicio a verlo, a revisarlo, a compararlo con otro, pero más allá del nombre, lo más importante siempre es el concepto que se intenta trabajar. Mirá, en relación a eso, Paqui, Tony Muraca, nuestro coordinador de fútbol juvenil, pregunta, ¿cómo trabajás los imprevistos en el fútbol? Me refiero a la libertad del jugador para desarrollar la creatividad, la importancia de las tareas abiertas en contraposición a los movimientos preestablecidos. Bueno, es lo que le comentábamos al principio, creemos mucho en que los jugadores intenten saber jugar lo mejor posible, en la concepción más amplia de la palabra jugar, y para eso obviamente hay que hacerlo en la semana. Hay ejercicios, tareas que están más dirigidas, sobre todo cuando se acerca el momento del partido, y después buscamos mucho que jueguen, con unos determinados espacios y a veces unas determinadas reglas para que sucedan cosas, pero que jueguen. Sobre todo al principio, tratamos de hacer cosas que van un poco en dirección contraria a lo que pensábamos de los jugadores. Por ejemplo, lo comentamos en la charla de diciembre en Rosario. Por ejemplo, yo llego a Audax, entonces considero que el mediocampista central es muy bueno en la salida de pelota y lo tengo contemplado como ser el eje de la salida o el eje del equipo. Lo considero titular, quiero que juegue en todos los partidos, para mí es un jugador muy importante. Entonces empezamos a entrenar y bueno, hay que poner un comodín y lo pongo a él. Y después del entrenamiento me quedo charlando con él. Y al otro entrenamiento me dedico después del entrenamiento 10 minutos a hacer un trabajo de perfiles con él. Claro, al cabo de 3, 4 semanas,
lo que pensábamos como cuerpo técnico, lo que pensábamos como entrenadores, se va confirmando, pero no por un tema de naturaleza del juego o del jugador, sino porque lo condicionamos totalmente, porque al mismo tiempo hay otro jugador de la misma posición que no ha recibido las mismas herramientas. Entonces a veces tratamos de hacer cosas contrarias a lo que vamos viendo. Decimos, por ejemplo, comodines. ¿Quién ponemos comodines? Siempre ponemos los mejores, los que sabemos que lo van a hacer bien. Entonces, claro, se equivoca poco, la tarea, el ejercicio sale bien, pero al mismo tiempo el nivel de crecimiento también es poco, porque uno para crecer tiene que hacer lo que le cuesta, no lo que le sale bien, solamente. Obviamente que lo que te sale bien está buenísimo, hay que hacerlo y hay que potenciarlo, pero también hay que equivocarse. Entonces a veces decimos, y si ponemos a un lateral de comodín, a ver qué pasa, a ver cómo gestiona la pelota, ¿y qué pasa? ¿Siempre te va a salir bien? No. Hay veces que va a poner a un jugador en el comodín y arruina el ejercicio, y bueno, ahí está la gestión del momento de decir, bueno, van 3 minutos, no está funcionando absolutamente nada, pongamos a otro jugador. Pero hay veces que te lleva sorpresa y decir, este jugador que yo lo tenía en mi cabeza, porque todos encasillamos y todo, de alguna manera tenemos nuestros prejuicios, lo tenía como un jugador de banda, lineal, y lo pongo en el medio y recibe bien y se perfila y se la pasa a los compañeros, y bueno, y eso te permite ir sacándole más potencial a los jugadores. Tratamos de que los jugadores nos hablen mucho en la cancha. Hablamos con ellos fuera, pero también tratamos de que nos hablen mucho dentro. Y para que nos hablen dentro hay que abrirse a ese espacio. Si lo dirigimos todo o lo orientamos todo hacia un lugar, probablemente lleguemos a ese lugar. Paqui, bueno, vamos con las últimas dos, porque ya llevamos casi 1 hora y cuarto pasadas. Y bueno, antes de pasar a las últimas dos, primero quiero agradecer a todas las personas que están conectadas y siguiendo con atención y con muchísimo respeto esta conversación. Veo que está Tino Gallará, del cuerpo técnico de la Selección Juvenil Argentina, Beto Buleri, entrenador del cuerpo técnico de Gustavo Colioni, que hace unos días conversamos con él, muchos entrenadores que participan de nuestras capacitaciones, en fin, un montón de gente que, como siempre, ávida por escuchar a entrenadores que, como vos, Paqui, y tu cuerpo técnico, trabajan con tanto profesionalismo y con tanta seriedad. Y acá voy a hacerte una pregunta muy interesante que plantea Augusto Mengo y que tiene un poco que ver, esto lo agrego yo, con esta cuestión de que viste que hay como un mito que para ser bueno en algo hay que ser casi enfermo de eso, ¿no? Particularmente tengo mi opinión, pero esta pregunta va en relación a eso. Dice, la pregunta es, imagino que la carga emocional de un entrenador profesional es enorme. En base a esto, ¿cómo se distribuyen las horas del día? ¿Cuántas horas le dedica al club? ¿Cuántas horas al equipo? ¿Cuántas horas a su familia? ¿Y cómo te preparás vos como profesional capacitándote? Es decir, ¿cómo vivís tu profesión de entrenador? Bueno, considero que en el último tiempo el rol del entrenador ha crecido mucho, sobre todo en resonancia mediática. Entonces, si uno se fija, hace quizás 30, 40 años, los entrenadores no tenían tanta, no sé si importancia, creo que la importancia ha sido siempre la misma, lo que va cambiando es cómo lo perciben los demás. Y ahora el entrenador, por el momento, tiene un rol, para mi gusto, demasiado protagonista. Hay un montón de tareas que conlleva ser entrenador y creo que es un cargo o un rol que a veces te lleva, o si uno no está bien equilibrado, tiende a la sobreexigencia o a la sobrecarga horaria, como bien comentan ahí, o creo que eso intentan decir en la pregunta. Entonces creo que es fundamental el equilibrio. Obviamente, para ser entrenador creo que lo primero es que te tiene que gustar muchísimo. Te tiene que gustar muchísimo porque hay un montón de cosas que no están buenas y que solamente uno las soporta, digamos, o se las aguanta, entre comillas, porque te gusta muchísimo lo otro, que es ser entrenador. El tema de que, bueno, las famosas fotos que se hacen del entrenador cuando llega a un club y cuando se va,
no son Photoshop, digamos, son cosas reales porque el cargo obviamente conlleva mucha atención, mucha responsabilidad. Trato de llevarlo con la mayor naturalidad posible. No tengo preestablecido horarios, a veces soy un poco desordenado, lo cual me parece que es algo que tengo que mejorar, pero al mismo tiempo siempre con equilibrio y apoyándome ¿cómo consigo ese equilibrio? Cuando lo consigo, apoyándome en mi cuerpo técnico, apoyándome en mi familia, teniendo claro que también no por trabajar más, trabajar mejor. De hecho, muchas de las mejores cosas que uno va creando o va consiguiendo como entrenador o va descubriendo como entrenador, me ha pasado que me surgen cuando no estoy trabajando. Entonces, tener ese justo equilibrio. Obviamente hay unas ciertas tareas, entre comillas, formales que hay que cumplir, y después tratar de ordenar el día para no sobreexigirse y no por un tema solamente, obviamente, de salud, sino que también creo que lo que comentaba recién, no por trabajar 24 horas, me parece que vas a trabajar mejor. Bueno, vamos con la última de Pablo Ojeda, desde Uruguay. Y Pablo pregunta, básicamente, ¿cómo trabajás con los suplentes? ¿Cómo trabajás con los suplentes en términos emocionales, por supuesto, y considerándolo como de algún modo titulares también? Eso es lo que preguntaba Pablo. Bueno, nosotros obviamente no tenemos el concepto de titular y suplente incorporado en el día a día, digamos, no hablamos de los suplentes y los titulares, sin negar que existen, sobre todo partido a partido. En el partido no se puede negar que hay 11 que entran, hay 7 suplentes y encima hay otro grupo de jugadores que quedan fuera del banco. En cuanto al entrenamiento, como comentó Gonza, los primeros días se hace una compensación, porque obviamente no tienen esa carga del partido, entonces tratamos de compensarlo no solamente de lo físico, sino también de lo táctico, de nosotros los entrenadores estarle bien encima de ello, de que entiendan lo que tienen que mejorar, que entiendan la competencia con sus compañeros que en este momento están jugando. Y después una condición básica para mí es la honestidad, no mentirles a nadie, pero menos a ellos. A veces como entrenador uno deja fuera a un jugador de la lista o lo deja fuera del equipo titular y lo ve que está trabajando bien y tiene esa intención como de ir a hablar con él y decirle que lo está haciendo bien, y eso con el tiempo he comprobado que no sirve para nada, simplemente lo molesta al jugador. Hay que tratar de darle la mayor cantidad de herramientas, que él vea que uno lo trata de hacer mejor, ser honesto, no mentirle, no prometerle nada, solamente lo único que se le puede prometer es que se lo va a tratar de entrenar al máximo para que mejore. Y bueno, está comprobado, y así lo considero yo, que todos los jugadores son importantes. Parecen frases hechas, pero no es así, porque el jugador que no juega es el que permite que en la semana el rendimiento se mantenga o se incremente. Todos los jugadores tienen su oportunidad durante la temporada, entonces la competencia interna es fundamental. Nosotros, en cuanto a los entrenamientos, generalmente no ponemos el equipo titular hasta el día previo al partido o 2 días antes del partido, según la semana, pero sí es verdad que lo hacemos así porque sentimos que le sacamos provecho. Por ejemplo, nos pasó en Calera que lo hacíamos así, lo hicimos el primer semestre, la competencia interna era muy buena, pero el segundo semestre, con el equipo ya más asentado y había un 11 titular que se repetía con mucha frecuencia, ese entrenamiento, entre comillas, mezclado durante la semana perdió efecto. Perdió efecto porque por más que entrenábamos mezclado, cada uno tenía claro si iba a jugar o no el fin de semana. Entonces ahí lo cambiamos y quizá empezamos a trabajar por líneas, con los 4 que probablemente jugarían el fin de semana juntos, con el único objetivo de eso, de obtener el mejor rendimiento. Creo que no hay una sola receta, lo que sí es importante es que el jugador sienta que uno lo entrena para que sea el mejor jugador y no por el hecho de no jugar queda de lado. Aquí hay
algunos profes que estuvieron trabajando con nosotros, que son de Ecuador y que me gustaría, bueno, también darle lugar para que pregunten. Y si bien había dicho que eran las últimas, me parece que amerita. Wilson Narváez, de Ecuador, pregunta si hay algún riesgo de tener esa cantidad de líderes en el equipo. No, no. No porque lo que hablábamos recién, una cosa es el liderazgo formal, que es el hecho de llevar la cinta, pero después hay un tema de liderazgo natural. No por darle la cinta a un jugador lo vas a transformar en un líder, no funciona así, y no por sacarle la cinta o que un jugador no la lleve, deja de tener sus cualidades como líder. Es un tema más formal, más para marcar ciertas cosas de comienzo de año, pero no conlleva ningún riesgo. Todo lo contrario, me parece. Bien. Bueno, no había visto que estaba conectado también Gustavo Colioni, saludo para él y muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Quique, ¿vos querías preguntar algo? Sí, sí, una pregunta bastante genérica y global, pero bueno, me gustaría, conociendo a Paqui, que bueno, ha tenido un recorrido y estudia mucho el fútbol a nivel mundial, ¿cómo ves vos o sea, qué características ves del fútbol actual a nivel global, no solamente el fútbol chileno, argentino, sino a nivel global? ¿Cuál es la característica que vos podés ver en el fútbol de hoy y cuál sería para vos la tendencia para dónde va ese fútbol? O sea, a nivel juego, a nivel metodológico, lo que vos presientas o supongas que puede evidenciar un futuro en respecto al fútbol. Bueno, es algo que hemos estado conversando mucho con el cuerpo técnico estas semanas, de las tendencias y demás. Yo creo particularmente que en este momento estamos en un momento en que hay un exceso de información, un exceso de análisis de lo que pasa, y el tema de las tendencias me parece que es tendencias barra modas. Creo que hay mucha gente, obviamente, siguiendo a entrenadores y están los que lo siguen por convicción y obviamente yo miro un montón de entrenadores con el objetivo de aprender y tomarlos como un punto de partida para a partir de ahí ir a otros lugares y tratar de mejorar y desarrollar mis propias cualidades. Y después veo mucho de moda también, como hablábamos antes, el tema de las transiciones, y ahora se habla de las transiciones y siempre existió, y hay veces que tiene más preponderancia y a veces más otra, pero tendencia, a mí me gustaría, no sé si va a pasar, pero me gustaría que la tendencia fuera que cada vez entendamos mejor el juego y su naturaleza, todos, los entrenadores y los jugadores. También hay mucho de subestimar al jugador, que es algo que no me gusta para nada, que el jugador no entiende, que el jugador es tonto, que el jugador no le gusta, que el jugador no sabe. Y bueno, si los tratamos así y si los consideramos así, probablemente sean eso. Pero si les damos otras herramientas, ellos también son los que juegan. Entonces, son lo más importante y ojalá que cada vez se pueda desarrollar más el entendimiento del juego por parte de ellos. Después, más allá de las tendencias y demás, creo que cada entrenador, los que tienen convicción, siguen haciendo eso, lo que sus convicciones le dicen, y obviamente siempre tratando de mejorar, pero lo que sienten y lo que están convencidos de que es lo mejor para sus equipos, más allá de lo que va pasando, porque muchas veces pasa que gana Francia el Mundial, entonces vamos con el 4-4-2 y vamos con las transiciones, pero y juego al contraataque y no tengo a Mbappé, y juego al contraataque y no tengo a Griezmann, pero como se dio que las transiciones son lo mejor, vamos con todo con eso, pero no tenemos Matuidi. Entonces después pasó lo mismo también en el 2010, 2014, ganaron España y Alemania con un fútbol más de pase, entonces todo lo que no sea pase está mal. Creo que como todo, lo que hablábamos al principio, la táctica es parte del jugador, entonces tratar de sacar el máximo provecho de los jugadores que tenemos, obviamente tratar de aprender de lo que hacen los mejores entrenadores, pero no con el objetivo de copiar o seguir una tendencia, sino el objetivo de entender por qué son buenos
y yo creo que los mejores son buenos por eso, porque le sacan el máximo provecho a los jugadores que tienen. Excelente. Bueno, nosotros hablamos mucho de eso, hablamos siempre del jugador versátil y el juego versátil. ¿A qué significa eso? Que, bueno, tratar de construir jugadores y equipos que se adapten a distintas circunstancias y a lo que el medio te proponga, más allá de lo que uno quiera hacer, que no es fácil de realizar, pero creo que tenemos que ir por ahí. Y por otro lado, lo que siempre también hablo es sobre el entendimiento del juego, y vos referiste a esto que a veces se lo subestima a los jugadores. Yo creo que el entendimiento del juego, ¿no? Me parece a mí que no tenemos que entenderlo solamente como que el jugador puede razonar un trabajo, puede razonar un ejercicio, puede razonar un movimiento táctico. No es necesario que lo razone o que pueda explicarlos con palabras. Lo importante es que lo pueda hacer en el campo. Y muchas veces el jugador no sabe explicar por qué lo hace, pero lo hace bien. En ese contexto, los entrenadores tenemos que entender que también el entendimiento del juego no necesariamente tiene que ser razonado o consciente. ¿Me explico lo que digo de dónde voy, Paqui? Hay un conocimiento declarativo, que es esto, que quizá habrá un jugador que uno le pregunta, ¿y por qué presionas acá? Que me ha pasado. Y entienden todo, entienden por qué presionaron, entienden dónde estaban los compañeros, dónde estaba el rival, entienden cuando se equivocaron. Pasa mucho en los entrenamientos, me pasa con jugadores que le digo, no sé, Quique, y se da vuelta y me hace con la mano el gesto de que entendió por qué se equivocó. Listo, ya está, no hay más nada que decir. Él entendió que se equivocó y listo. Y me pasa con otro que le digo Quique y me mira con cara de no. Entonces, con ese habrá una charla posterior al entrenamiento, separar el entrenamiento. Pero sí, no querer todo el tiempo que hablen como nosotros. El lenguaje también es muy importante. Hay una tendencia también a complejizar todo, a sofisticar todo. Cuando hacemos eso, nos empezamos a alejar de la esencia del juego. Entonces está buenísimo el análisis. Nosotros somos los fanáticos de eso y nos encanta, pero siempre sin perder de vista eso. Pasa que después nos terminamos encontrando con un video de 30 segundos en el que Messi se gambeteó a 5 jugadores y hay una explicación, el video dura 30 segundos y la explicación dura 4 minutos. Entonces estamos llegando a un punto de sobreanalizar las cosas. Me parece muy bueno lo que decís. En Calera tuvimos la oportunidad de trabajar con psicólogos y una cosa muy interesante que él hizo fue hacer un análisis de cómo aprendía cada jugador, por qué canal aprendía mejor cada jugador. Entonces te vas encontrando con realidades que hay jugadores que aprenden más haciendo, hay jugadores que aprenden más viendo, hay jugadores que aprenden más escuchando. Entonces, eso está bueno, porque capaz que nosotros decimos, bueno, los jugadores entendieron lo que quisimos decir, y capaz que lo entendieron 10, y capaz que 5 no lo entendieron, y 5 lo entendieron más o menos. Entonces, por eso la importancia de variar la forma de comunicarlo, con el único fin de ser lo más efectivo, eficiente posible. Bueno, eso ayer justamente tuvimos una reunión con el cuerpo técnico nuestro y hablábamos de eso, de cómo intervenir con cada jugador, cómo hablar con cada jugador, porque hay jugadores que es importante explicarle o desarrollarle conceptos y hay otros que no hay que decirle nada, pero no solamente porque lo sabe, o también para no confundirlo, porque lo sobrecargás, porque le sacás su naturaleza. A veces uno quiere conceptualizar o quiere darle demasiados fundamentos o cosas para hacer, y lo único que hace es quitarle lo que a lo mejor él naturalmente lo hace y lo hace muy bien. Entonces lo condicionás muchas veces porque, como dicen algunos entrenadores, por querer demasiado el equipo sos contraproducente porque lo sobrecargás de información y lo único que haces es limitar las posibilidades. Sí, así que bueno. Es fundamental. Nosotros lo hablamos mucho con los jugadores. Le digo, en medio de entrenamiento no tengan ningún temor, sino todo lo contrario, de participar, de levantar la mano, y si estamos haciendo una presión, que digan, esta presión no está bien. O yo el año pasado en tal equipo hacía esta presión, y yo como extremo, en vez de saltar con el lateral, me quedaba. Y cuando me quedaba pasaba tal cosa. Y lo conversamos y lo analizamos, y no necesariamente se va a hacer como opina él, pero puede que sí. Muchas veces también
para mí es muy importante, y lo hablamos mucho con el cuerpo técnico, empatizar con el jugador en el sentido de que el jugador es el que juega y está dentro de la cancha. Entonces nosotros después del partido nos paramos acá y paramos la jugada y decimos, salida, ¿no lo ve que está solo? ¿No lo ve que está solo y no se la da? Y no lo ve que está solo. ¿Por qué no lo ve? Porque hay 20.000 personas en la cancha, porque la visión del jugador no es la visión de la cámara, porque el jugador tiene unas emociones, la jugada anterior se la robaron, lo apretaron, está con miedo, no tuvo una buena semana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no le tenemos que decir que se equivocó? No, le tenemos que decir que se equivocó, pero entendiendo que es parte del proceso y entender por qué se equivocó. También hay muchos, los entrenadores también tenemos una frase que es muy mala en mi manera de ver, que es le dije, pasa algo y le dijimos, le dije, y bueno, eso tiene que ser, es el famoso le dije, debería ser un punto de autocrítica muy grande para el cuerpo técnico, porque si le dijiste y no lo entendió, es que no le dijiste bien, o que no le dijiste como le tenía que decir, o no era que le tenías que decir, le tenías que mostrar. Claro. Pero bueno. Totalmente. Sí, hay mucha tela para cortar en ese sentido. Hay muchos paradigmas del entrenador que debemos olvidarnos y cambiarlos, porque es como decís vos, hay muchas cosas que fueron muy malas las que se hizo en su momento, pensándolo ahora, porque bueno, se estudió un poco más, se entiende un poco más las cosas, pero bueno, con relación a eso, nosotros siempre decimos, yo creo que el desafío del entrenador es ser lo más simple posible sin empobrecer, que eso tiene que ver con el juego, desde la simpleza que se desate la complejidad en el juego, pero sin como decís vos, irnos demasiado en analizar, en fundamentar, en principio, subprincipio, concepto, subconcepto. Creo que de esa manera lo único que hacemos es limitar más de lo que podemos aportar a un juego donde la libertad, la espontaneidad, la creatividad tiene que ver con eso, con dejar al jugador expresarse. Así que bueno, en principio agradecerte de mi parte, dejo abierto ahí a Marcelo para que también dé algunas preguntas y a José. Muy rica toda la charla que tuvimos, ojalá se repita y agradecer a todos los que están escuchando con el respeto y la amabilidad que lo están haciendo. Marcelo. Bueno, yo primero agradecerle a los 6 muchachos por iguales, de verdad que Quique dijo cuál es la tendencia del jugador de fútbol, del fútbol. Bueno, yo digamos, un sentimiento propio que ojalá quiero, una intención mía, que la tendencia de los cuerpos técnicos sean como la de Paqui, sean como la de Zapito Colioni y Beto que están escuchando, como la selección argentina juvenil, no es por nada, pero Quique y Tino están escuchando, por cómo se brindan, por cómo transmiten, por cómo comparten, por el respeto que brindaron a toda la gente que está escuchando, y nada, esa sencillez, y bueno, como un dicho también antiguo del fútbol, ¿no? En el fútbol no hay misterio, los que hay son misteriosos, y acá en esta sala creo que no hay nadie así, y bueno, de verdad, Paqui, bueno, en nombre del cuerpo técnico te agradezco, como siempre predispuesto a esto, a compartir, y nada, me quedo con eso, que la tendencia de los cuerpos técnicos como ejemplo sean que tuvimos la posibilidad hoy de escucharlo. Bueno, muchas gracias, Marce, para nosotros un honor que hayan pensado en nosotros y bueno, siempre es provechoso, creo que con el solo hecho de las preguntas que hicieron ya marcan una tendencia de lo que piensan y eso es un gran aporte para el fútbol en general. Así que nada, agradecido por la invitación y bueno, invitarlo a todos que sigamos disfrutando de la profesión o de vivir el fútbol, que es lo que nos gusta a todos. Seguro. Bueno, entonces cerramos. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los muchachos del cuerpo técnico. Yo me quiero despedir simplemente con una cuestión que siempre marcamos y que tiene que ver con la generosidad. El otro día, conversando con Gustavo Colioni, lo hizo de una manera terriblemente generosa. Tanto ahora Paqui como cada uno de los miembros de su cuerpo técnico también lo han hecho con absoluta generosidad. Y
la verdad que es algo que nosotros valoramos muchísimo porque muchos de los que estamos acá no tenemos muchas veces acceso a conversar con personas que trabajan en la elite y son buenas estas interacciones y encontrarnos con personas generosas y que, como dice Marcelo, escapan a cualquier misterio que se pueda suponer y brindan todo lo que saben, es absolutamente loable y lo agradecemos de todo corazón. Así que muchísimas gracias, nos estaremos encontrando en una nueva conversación por este medio que hemos denominado Conversar el Fútbol y nos estamos viendo. Un abrazo grande para todos. Bueno, un abrazo a todos. Gracias a todos. Saludos. Marce. Chao, Marce.